un gozo de nuevo estar aquí con vosotros. Mirando ya, aquí ya no es un grupo, aquí ya es una iglesia, para la honra y gloria de Dios. Bueno, hay que trabajar y hay que seguir en esta línea para que se convierta en una iglesia grande, este proyecto que ha comenzado. Bien, hermanos, vamos a hacer otra oración, así que os suplico que querido Señor, te queremos dar la gracia, Señor, porque tú nos has traído en tu casa de oración. En esta mañana queremos hacernos chiquitos, Señor, para que Cristo crezca en nuestra vida, que Él sea exaltado, que tu palabra traiga gozo, paz, esperanza a nuestros corazones, Señor. Y que el Espíritu Santo vibre en nuestra mente, en nuestros corazones, de tal manera que nuestros corazones sean conmovidos por tu palabra. Que tu palabra traiga frutos en nuestra vida, Señor, y que realmente podemos compartirlo con todos aquellos que lo necesitan. Una vez más, pedimos la bendición de tu Santo Espíritu. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy llegué un poquito así, en duda, porque el sábado he tenido una predicación en la iglesia de Donosti y la hermana me decía que predico esta predicación, este mensaje, que fue de gran bendición. Pero bueno, yo preparé otra cosa para hoy, así que vamos a dejarlo para otro momento, la predicación del sábado que prediqué y este mensaje. Siempre lo digo, es un privilegio, un gozo. Siento una gran responsabilidad cuando predico la palabra de Dios y ruego al Señor que el Espíritu sea el que saca cada palabra de mi boca para que no sea mis palabras. No quiero que la sabiduría del ser humano se manifieste aquí, sino que el poder del Espíritu Santo sea en todo momento, porque el ser humano puede ser con sus palabras herir, pero el Espíritu amonesta y nos hace conscientes de las cosas que debemos cambiar. El Espíritu muestra con amor, el Espíritu muestra con justicia, y en esta mañana es lo que yo quiero. Bien, traigo un mensaje de ánimo, un mensaje de poder, así que, hermano, pásame la primera cita. La mayoría de vosotros conocéis esta cita. Dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. ¿Para quién han sido los adventistas llamados y colocados en este mundo? ¿Para qué, hermanos? Para ser transmisores de la luz. Para esto. Eso es fundamental. Eso debemos comprender. No debemos desviarnos de este propósito, queridos. Nosotros hemos puesto en este mundo para ser transmitores de la luz de Dios, de las verdades de Cristo Jesús. Demostrar a Jesús, demostrar el plan de salvación, demostrar la misericordia y la justicia y el amor de Cristo. Para esto hemos sido puestos. No hemos sido para otra cosa. Para otra cosa no. Y mira cómo dice aquí. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. ¿Qué ha sido confiada? ¿A quién nos ha sido confiada a nosotros? La última amonestación. ¿Qué significa amonestación para vosotros, queridos? ¿Qué significa amonestación? Corregir. ¿Qué más? Llamado de atención. Es muy importante esas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros comprendemos en el contexto del mensaje de los tres ángeles, y el centro de estos mensajes es la adoración a Dios y la adoración a Satanás, el mundo debe saber dónde tiene que colocarse. Es un mensaje de vida y de muerte. Y si nosotros no nos importa ese mensaje, entonces que tenemos un gran problema. Estamos en la misma olla con aquellos que se van a poner de la parte de la otra.
La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Somos privilegiados nosotros y siempre lo hemos dicho que los adventistas tienen una gran luz. ¿Sí o no? ¿Lo creemos? Pues sí, somos privilegiados. Pero esta luz, ¿para qué ha sido confiada? Dice, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada, proclamar los mensajes del primero, segundo y el tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. O sea, ninguna otra obra puede ser comparada con esta y no debe desviar nuestra obra de esto. Ahora, el mensaje de los tres ángeles, hay otra cita del Espíritu de Profecía que dice que es la justificación por la fe. Ahora, ¿por qué el mensaje de los tres ángeles es la justificación por la fe? ¿Por qué el mensaje de los tres ángeles es la justificación por la fe? ¿Alguien sabe decirme? Porque en la justicia de Cristo se manifiesta la obediencia a todos los mandamientos del Señor. En la justicia de Cristo se manifiesta la obediencia a todos los mandamientos del Señor. Y claro, en el mensaje de los tres ángeles vemos ahí claramente el mensaje que llama el primer ángel, el evangelio eterno, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y nosotros conocemos bien este mensaje. No voy a entrar porque no es el propósito dar este mensaje, pero lo conocemos bien. ¿Qué más dice? Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Yo no sé si vosotros habéis profundizar en estas palabras, pero son impresionantes. Yo cuando leo esto me lleno de admiración y también de responsabilidad. Viene un peso sobre mí. Llega a ser un peso sobre mí. ¿Por qué? Porque cuando leo esto dice, las verdades que debemos proclamar al mundo son los más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. Sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿está el pueblo fiel a esto cometido? ¿Está el pueblo fiel a los principios, a los propósitos del Señor? Porque en esto se basa, mis queridos. ¿Estamos fieles en lo que Dios nos ha llamado? Sigue, hermano. El versículo que lo sabemos todos. Dale más. Mateo 28. El Señor Jesucristo, antes de que se vaya, dejó un mandado ¿para quién? ¿Para quién dejó este mandado? Para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros somos la iglesia. ¿Qué mandato nos dejó el Señor aquí en esto? ¿Qué mandado nos dejó? Mira qué dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primeramente, fijaos que es muy importante, queridos. El Señor se nos muestra que toda la autoridad, todo el poder, toda la potestad está en su mano. Y por el hecho que toda la autoridad y todo el poder de Cristo lo tiene, nos manda y dice, id. Con otras palabras, nunca Dios mandará a su pueblo sin el poder de la presencia de Cristo. Sin la autoridad y toda la potestad que tiene Cristo. Si te manda, no te manda por tus fuerzas. No, te manda con toda la autoridad, con todo el poder, con toda su potestad para dar estas buenas nuevas. Y mira qué dice. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa para vosotros hacer un discípulo? Venga. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. Pero fijaos, cuando uno hace un discípulo, el discípulo luego ¿qué tiene que hacer? Otro discípulo, es una cadena. Entonces, estuvimos hablando en la lección y sacamos en evidencia más la maldad y todo del mundo,
cuando en este mundo debería moverse y poner en el contraste con la maldad, ¿quién? El bien, el bien. ¿Y por qué el bien es tan poco en esta tierra? ¿Por qué? Porque no hay discípulos, no hay discípulos de Cristo. No hay discípulos de Cristo. Somos pocos. Y sin embargo el Señor dice que la mies es mucha. Pero rogad al Señor para que mande ¿qué? Obreros, porque no hay obreros. O sea, nos enfocamos más, vemos más la maldad, pero no nos damos cuenta que el Señor nos llamó con una luz para mostrar su carácter aquí en la tierra para contrarrestar con los malos. Porque Jesús dijo, en la palabra de Dios dice claramente que vencer el mal ¿con qué? Con el bien. Entonces, ¿cómo se vence el mal? Con el bien. Con el bien. Y es lo que más falta al pueblo de Dios. ¿Qué más dice aquí? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora pregunto, bendito sea el Señor, ¿a quién se le aplica esta promesa que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo? ¿A quién se le aplica, hermanos? A todos que van a ir a predicar, a todos que van a cumplir este mandado. Cuando tú vas a salir a predicar la palabra de Dios, acuérdate que no vas a salir solo. Jesús te va a acompañar, porque Él ha prometido, y si lo ha prometido, Él lo cumple, Él es fiel. Por eso una lección decía que Dios no miente. Él es fiel, aunque el pueblo es infiel, Él siempre queda fiel. Y esta es una promesa verdadera que Jesús nos va a acompañar en esta obra que Él nos ha dejado. Sigue, hermano. Y quiero sacar en evidencia unas cosas que me han llamado mucho la atención. Y quiero decirle que me ha tocado algo en el corazón cuando analicé estos versículos, porque muchas veces lo he pasado por... Y estos versículos parecen sencillos, hasta un niño creo que lo puede comprender, pero tiene una profundidad extraordinaria. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde debe estar la palabra? En la boca y en el corazón. Fijaos la importancia de esto, hermanos. Fijaos lo que dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cómo se debe predicar la palabra? Con fe. Sin fe no puedes predicar la palabra. La palabra se debe predicar con la fe. ¿Qué significa fe? ¿Qué es la verdadera fe, hermanos? Muy bien, ¿y qué más? Confianza. Una fe que obra, ¿sí o no? Una fe genuina, que realmente se manifiesta en la obediencia hacia Dios en nuestra vida. O sea, la fe verdadera que obra, realmente se manifiesta la obediencia de Dios en tu vida. Esto es lo que tenemos que predicar. Esta palabra se debe predicar. Y mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. ¿Qué predicamos? Y mira qué predicaba. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tremenda declaración de la palabra de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres con todo tu corazón que Dios fue que levantó a Cristo de los muertos, serás salvo. Pero ahora, ¿qué implica? ¿Qué implica confesar con la boca? ¿Qué implica creer con el corazón? Porque aquí dice, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo por la fe, creemos en nuestro corazón que Él es que murió en la cruz y Él nos da la salvación. Pero esto no sirve si no lo confieso. Porque la salvación viene por la confesación.
Hay que confesar. Hay que confesar. O sea, fijaos que es tan importante esto, van juntos, tal como hemos visto la justicia y el amor. Van juntos. El corazón se cree para la justicia, pero la confesión es para la salvación. Ahora, ¿qué es lo que hemos creído nosotros, hermanos? Porque aquí de esto se trata. ¿Qué hemos creído nosotros? Porque si no hemos creído nada, ¿qué confesamos? ¿O en qué creemos? Porque si no se confiesa para la salvación, entonces ¿en qué creemos? ¿Y qué es lo que he creído? Pero quiero analizarlo un poquito más. Dale, hermano. ¿Qué significa confesar con la boca que Jesús es el Señor, queridos? ¿Qué creéis vosotros que significa confesar con la boca que Jesús es el Señor? ¿Y qué creéis que significa creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos? ¿Qué opináis vosotros? Vamos a ver algunos versículos de la palabra de Dios que nos muestra realmente qué significa esto. Y quiero que prestáis atención a estas palabras que lo encontramos en Efesios. Y mira lo que dice Efesios capítulo 1. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fijaos la importancia que lo tiene presente Pablo cuando hace esta oración. Y vemos, no es la primera vez que Pablo está orando para los creyentes, para que surja estas cosas maravillosas que nos presenta la palabra de Dios. O sea, primeramente, el apóstol Pablo quiere que el pueblo reciba el espíritu de sabiduría, que no tenga la sabiduría humana, sino que sea la sabiduría de Dios y que se le revele todo el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante tener o ser revelado el conocimiento de Cristo Jesús? ¿Cómo vas a dar tú a conocer a un Cristo que no lo conoces? Por eso es tan importante el conocimiento de Jesús. Porque si no tenemos un entendimiento y un conocimiento de Cristo, será imposible darle a conocer a otro. Será imposible. Y mira lo que dice más. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Miren qué importante, qué poderoso es estos versículos. Porque nuestra esperanza, la esperanza viene a través de las bendiciones que heredamos a través de Cristo Jesús, hermanos. Y en el conocimiento de Cristo. Siga, hermano. Y mira aquí la clave de estos versículos. Y mira lo que dice. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Quiero decir que el mismo poder que operó en Cristo cuando le levantó de la tumba, es el mismo poder que le dio autoridad a Cristo, es el mismo poder que le sentó a Cristo en los lugares celestiales. Este mismo poder quiere obrar en nosotros. Quiere obrar en nosotros. Dice, la cual
cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Este mismo poder que operó de levantarlo a Cristo y le dio toda la autoridad y todo el poder, es el mismo poder que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. De eso se trata, de confesar con todo nuestro corazón, de confesar con la boca, porque este poder es algo que debemos experimentarlo cada uno de nosotros. Yo no sé si vosotros habéis puesto a pensar en esto, porque si este poder resucitó a Cristo de la tumba, este poder está para actuar en nosotros. Déjalo un poquito más, hermano. Fijaos una cosa interesante. Por eso Jesús, cuando nos presentó en el primer versículo que leímos en Mateo, Él decía que toda la autoridad y potestad me ha sido dada. Y está aquí. Mira lo que dice. La cual este poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder, señorío. ¿Qué implica esto, queridos? Implica que no hay demonio, no hay autoridad, no hay poder, no hay potestad en el universo entero que sea sobre Cristo. Entonces, si no hay ningún poder que tenga autoridad sobre Cristo, imaginaos que Dios, Jesús, nos manda para que nosotros tengamos esta autoridad y este poder. Y sabéis, es interesante, porque dice que y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia, en el día que vivimos hoy, que hablamos tanto y nos reunimos y hablamos de Cristo, ¿por qué no tiene este poder de Cristo? ¿Por qué no tiene este poder que operó en la muerte de Cristo Jesús? ¿Por qué no tiene este poder? Porque al final de eso se trata, hermanos. Pero hay una clave. ¿Sabéis por qué? Porque el apóstol Pablo, fijaos cómo lo dice. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Ay, queridos míos. ¿Sabéis cuál es la clave? Que este poder no se manifiesta en nuestra vida. La falta de fe que hay en el pueblo de Dios ahora mismo. La incredulidad que hay en el pueblo de Dios. La falta de fe hace que este poder de Dios no puede manifestarse en nuestra vida. La falta de fe hace que la iglesia sea parecida dormida o que se conforma con lo que es. Queridos, hablamos de un poder que resucitó a Cristo y le dio toda la autoridad y todo el poder. Que este poder lo pone a la disposición de la iglesia. A mí cada vez me preocupa más. A mí cada vez me preocupa más porque se trata de hermanos, de familias, que le hemos tomado mucho cariño. Sin embargo, hay tanta indiferencia. No hay poder en nuestra vida, queridos. No vemos a Cristo, solamente hemos llegado a predicar un Cristo, pero no vivimos como Cristo. Porque este poder no se manifiesta en nuestra vida. Sigue, hermano. Mira que dice ahora Romanos capítulo 8, para que veamos un poquito más a profundidad este poder que resucitó a Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, no lo dice el Espíritu de Profecía, aunque yo lo creo, todo lo que dice el Espíritu de Profecía, que es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice aquí? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Qué más dice? Mas si el Espíritu vive a causa de la justicia, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién levantó de la tumba a Cristo Jesús? ¿Quién levantó, hermanos? El Espíritu Santo. Ese es el gran poder que Dios ha dejado a su iglesia.
Si el Espíritu que levantó mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo no sé qué comprendemos nosotros por este mensaje, por este versículo que nos presenta Dios. ¿Que nuestras vidas siguen igual? ¿O que el Espíritu tiene poder para vivificarnos, para transformarnos? ¿Qué comprendemos, hermanos? ¿Sabéis? A veces me pongo celoso por la palabra de Dios. Y le pido al Señor, incluso en el coche estaba orando con Ander, para que el Señor me ayude. Hermanos, yo no sé qué pasa, pero hemos llegado a tener una filosofía y una sabiduría humana en las predicaciones, en todo el concepto de la palabra de Dios, que yo me quedo sin palabras, de verdad. Ya hablo de pastores, nuestros pastores que están predicando, y yo digo, madre mía, ¿dónde hemos llegado? Porque ya no tomamos en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios, sino, bueno, filosofamos con la palabra de Dios. Ahora, esto era para antes igual, ahora para nosotros no nos sirve. Eso surgió con los discípulos, con los apóstoles, con nosotros no puede surgir. Porque el mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba, vimos este espíritu que estuvimos hablando, que cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Este mismo el Espíritu nos presenta la palabra de Dios que dice, llevó a Felipe y se encontró, lo llevó enseguida al etiopio. Y ahí le explicó a Isaías, ¿qué impide ser bautizado? Creer. Creyó en Jesús, fue bautizado y el Espíritu lo llevó. Este Espíritu dice que le decía a Pablo, no vayáis para allá. Este Espíritu hablaba con ellos, pero con nosotros no puede hablar. Nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros, entonces, ¿de qué hablamos, hermanos? ¿Qué iglesia hablamos? ¿De qué pueblo hablamos? Porque si ese Espíritu no se manifiesta en nuestra vida, entonces, ¿qué es? Una mentira. Tampoco se manifestó en los discípulos. En todos aquellos, vemos en los mártires. ¿Para qué murieron estos en las hogueras? Sigue, hermano. Mira esta cita. Cristo dio a la iglesia un encargo sagrado. ¿Qué dejó a la iglesia? ¿Cuál es ese encargo sagrado? ¿Es sagrado? Si es sagrado, debe ser sagrado, hermanos. Mira qué dice. Cada miembro, hermanos, debe ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia. Ahora, ¿hemos comprendido nosotros los tesoros de la gracia de Cristo Jesús? Porque de eso se trata. ¿Qué vas a hablar tú de los tesoros de la gracia si tú no has comprendido o no te ha tocado la gracia? Los tesoros de su gracia. Las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuáles son esas riquezas de Cristo? ¿Cuáles son estas riquezas de Cristo? No hay nada que el Salvador desee tanto como tener agentes que quieran representar al mundo su espíritu y su carácter. ¿Cuál es el mayor deseo de Cristo Jesús para su pueblo? ¿Cuál es el mayor deseo de Cristo Jesús? El deseo mayor de Cristo Jesús, según nos presenta esta cita, es que su pueblo, el pueblo que eligió Dios, el pueblo que eligió Cristo, que sean representantes, que representan, que se desarrolle, que se manifieste el carácter de Cristo y su espíritu. ¿Por qué su espíritu? Porque es el espíritu el que hace esta obra. Es el espíritu el poder que obra en nosotros. Es el espíritu que transforma nuestra vida. Es el espíritu que nos amonesta del pecado, nos convence del pecado.
Es el Espíritu que nos transforma a la imagen de Cristo Jesús. Es el Espíritu que nos lleva a predicar el Evangelio. Ese es el poder. Mira qué dice. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador por medio de seres humanos. Todo el cielo está esperando a los hombres y mujeres por medio de los cuales pueda Dios revelar el poder del cristianismo. ¿Cuál es este poder? Todo el cielo, o sea, todo el cielo está esperando, está atento al pueblo de Dios para que en el pueblo de Dios se manifieste el poder del Espíritu Santo, el poder de la gracia, el poder de la palabra, el poder que ha transformado a estos seres a la imagen de Cristo Jesús. Todo el cielo está esperando esto. Y sabéis, por eso para los ángeles es algo increíble cuando ve un ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Pero ellos están esperando esto. Mujeres y hombres. Por el medio de estos, por medio de las mujeres y los hombres, Dios quiere revelar este carácter. Dios quiere revelar este poder. Sigue, hermano. Mira lo que dice Hechos capítulo 1. Todos lo sabemos esto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta último de la tierra. A ver, para ser testigo, tal como dice este versículo, para ser un testigo y llevar el Evangelio a toda Judea, a todo el mundo, nación, tribu y lengua. ¿Qué necesitamos, queridos? Necesitamos poder. Necesitamos poder. No se puede predicar el Evangelio sin este poder. Yo no sé cómo está la vida de cada uno de vosotros. Dios lo sabe. Pero cuando hablo de la iglesia, hoy no quiero hablar individual. Hablo de la iglesia que es el cuerpo de Cristo con todos los miembros. Me doy cuenta que la iglesia no tiene el Espíritu en el día de hoy. Porque si tenía el Espíritu, este poder los movía así. Este poder nos movía así. Es triste, hermanos. Pero vamos a mirar nuestra realidad, por favor. Vamos a mirar nuestra realidad. Porque por eso digo que hemos llegado a tener muchas filosofías, pero hemos perdido de vista a Cristo Jesús. Pensamos que y hablamos de un Cristo, pero no tenemos esta pasión para dar a conocer a Cristo, porque falta el Espíritu Santo, este poder que le dio a los discípulos. Ahora, yo sé, queridos, que esperamos la aluvia tardía, pero ¿creéis que la aluvia tardía se va a manifestar en nosotros si no experimentamos esta aluvia temprana? ¿Leéis la palabra de Dios? ¿Creéis que el versículo que nos dejó, el mandato que nos ha dejado el Señor, lo dejó para que esperemos la aluvia tardía? ¿En el fuerte pregón? ¿No os habéis dado cuenta que nos gusta estar involucrados en muchas cosas, pero cuando se trata de la predicación, no? ¿Por qué? ¿Por qué no hay este anhelo, esta pasión por estas cosas? Porque el hermano dijo una cosa interesante. No está Cristo en nuestro corazón. No estamos conmovidos, no estamos impulsados por este amor de Cristo, porque Cristo Jesús tiene amor por cada uno de nosotros, por todos aquellos que están fuera.
la falta de compasión por estas personas, la falta de preocupación por estas personas, nos demuestra claramente la falta del Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Porque donde está el Espíritu de Cristo, hay compasión, hay preocupación, hay amor. Y como el Señor nos ha dado estos privilegios de la luz, conociendo que van a venir, qué cosas van a venir, pues deberíamos cambiar nuestra perspectiva. Mira, me encanta esta cita, queridos. Yo agradezco al Señor porque me encontré con esta cita ayer. Ayer en la noche estaba disfrutando. ¿Y sabes por qué me encanta esta cita? Es tan bonita, tan bonita. Porque en la iglesia siempre he escuchado y estoy escuchando, incluso se pusieron contra mí. La iglesia dice, es el hospital de Dios. La iglesia es un hospital de Dios, todos los enfermos van a la iglesia. Pero miráis lo que dice esta cita. Leerlo bien, ¿eh? La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa. Bendito sea el Señor. Llena de variados dones y dotada del Espíritu Santo. Los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. No es un hospital. ¿Cómo está un hospital? Yo cuando me puse a pensar en un hospital, hermanos. Ay, todos enfermos ahí, decaídos. La iglesia es el pueblo de Dios, dice. Es el pueblo de Dios, el palacio de la vida santa, bendito sea el Señor. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está la iglesia? Porque si la iglesia es un hospital, ¿y dónde está este palacio de los santos? De la vida santa. ¿Dónde está este palacio, queridos? ¿Dónde están estos dones que el Espíritu lo ha colocado en nosotros? ¿Cómo se desarrolla, cómo se manifiesta estos dones que Dios ha puesto por el Espíritu? ¿Dónde están? ¿Dónde están estos dones que ya parece que ni se desarrollan? ¿Dónde están? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Porque dice, es dotada del Espíritu Santo. Pero vimos que los que están llenos del Espíritu Santo van a predicar el Evangelio y se mueven. Se desarrollan los dones. Vive una vida santificada de obediencia hacia Dios. Nosotros nos contradecimos solos a veces. Nos nombramos que somos de los que guardan los mandamientos, pero en el mismo tiempo hablamos del pecado y animamos el pecado. Nos contradecimos. Los pastores en el día de hoy, yo me quedo sin palabras. Ay, no quiero entrar en esto. No quiero entrar en esto. Pero me duele, queridos. Me duele del corazón, os digo, me duele. Me duele porque veo que nuestras vidas no se identifican con lo que dice la palabra de Dios. Y nos hacemos guardadores de los mandamientos de la ley de Dios, pero en el mismo tiempo apoyamos el pecado. ¿No dice que el pecado es la transgresión de la ley? Entonces, ¿cómo animamos el pecado? ¿Cómo animamos el pecado? Si somos guardaderos de la ley de Dios. Bien, sigue hermano. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo sigue el apóstol Pablo? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino ¿con qué? Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada, ¿en qué? En la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios, bendito sea el Señor. ¿En qué está basada nuestra fe?
Porque cuando nos basamos por palabras y sabiduría humana, la fe, ¿cómo será? Muerta. Pero cuando nos basamos en el poder de la predicación, a través del poder del Espíritu Santo, en la palabra de Dios, que nos habla a través del Espíritu Santo, es para que nuestra fe sea fundada ¿en qué? En el poder de Dios, porque el Espíritu tiene poder. El Espíritu tiene poder a través de la palabra, queridos. Entonces, no podemos predicar la palabra con la sabiduría humana. En ningún momento. No podemos filosofar de la palabra de Dios. No podemos filosofar. La única manera es por el poder del Espíritu, para que nuestra fe sea basada en este poder del Espíritu Santo. Sigue, hermano. Otro versículo clave, queridos. Mira qué dice. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Siempre qué es siempre? O sea, siempre nos lleva en triunfo, en victoria en Cristo Jesús. ¿Y es verdad esto? No es verdad esto, ¿verdad? Esto no es verdad. Esta es palabras de hombres. No es verdad. Qué fuerte, ¿no? Porque hemos llegado a torsionar la palabra de Dios, quitarle el poder y filosofar como los filósofos. Qué fuerte. No, queridos, aquí dice claramente la palabra que más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Y por medio de quién? Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. A ver, ¿por medio de quién manifiesta el olor del conocimiento de Cristo? ¿Por medio de quién, hermanos? ¿Qué volemos nosotros? ¿A qué volemos? Porque al final de esto se trata. Yo sé que es fuerte, pero hoy no he venido para hablar cosas dulces. He venido a presentar la palabra de Dios, queridos. Y a veces la palabra de Dios duele. Pero tú y yo, por ti y por mí, Dios espera a dar el conocimiento de Cristo. Dios quiere que seamos este grato olor, porque dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En los que se salvan y los que se pierden. Habrá muchos que rechazarán el Evangelio de Cristo Jesús, pero habrá muchos que lo aceptarán y se salvarán. Tú y yo somos el grato olor de Cristo. Tú y yo hemos sido llamados para dar a conocer a Cristo. Tú y yo. Pero esto es posible solamente por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros no creemos, queridos, no creemos en este poder del Espíritu Santo, pues nunca va a haber un poder en nuestra vida a cambiar. Nunca vamos a tener este anhelo, porque si tú no experimentas el poder de Dios en tu vida, no vas a tener la ilusión de darlo a conocer a otros. Nunca. Si no comenzamos cada uno con nosotros a ponernos en las manos del Señor y que realmente se vea el Espíritu en nosotros, al final no haremos nada, queridos. Nada. Sigue, hermano. Ya vamos terminando. Romanos capítulo 10 continúa el apóstol Pablo y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero luego pone la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados?
Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo invocarán a aquel? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero para creer tiene que oír. ¿Y cómo oirán? Sin haber quien les predique. Mira, es interesante la palabra de Dios aquí, porque nos hace reflexionar a cada uno en parte. ¿Cómo invocarán a aquellos de fuera a Dios si no han creído? Si ni siquiera saben. Porque para creer hay que escuchar, hay que oír. Porque dice, tal como lo dice más adelante, que la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo creerán si no oyen? ¿Acaso no nos ha enviado Jesús? ¿Acaso no nos ha enviado? ¿Nos ha enviado Jesús o no? ¿Hemos sido enviados? Parece que no hemos sido enviados. Quiero sacar en evidencia, hermanos, que todos hemos sido enviados. El mandato de Cristo es para cada uno de nosotros. Pero hoy cada uno decidimos cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Con qué quiero cumplir? Y me encanta el último versículo que dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian el Evangelio. No hay más cosa hermosa cuando tú estás predicando la palabra de Dios. No hay cosa más hermosa cuando ves el poder del Espíritu Santo, cómo se manifiestan las personas que le estás presentando la palabra. No hay cosa más hermosa cuando tú ves que esas personas toman decisiones de entregar su vida a Jesús. Se bautizan, crecen en la palabra, crece la madurez de Cristo y luego esa persona hace otros discípulos y hace. Ese es el gozo de verdadero discípulo. Ese es el gozo. Sigue, hermano, para acabar. Fijaos en el contexto de este evangelio. Aquí se nos presenta, sigue el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Por qué no obedecieron? Dentro del evangelio os pregunto, ¿dentro del evangelio es la predicación también? No obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Quién habló? ¿Quién oyó? ¿Y quién escuchó? Porque esto fue en pasado. ¿Quién habló? ¿A través de quién habló Dios? ¿Habló a través del pueblo de Israel? ¿De quién habló? ¿Sabéis de quién habló? Habló a través de los profetas, porque el pueblo siempre fue tan terco y tan incrédulo que es la única manera de escuchar el evangelio, la luz y todos los privilegios, era la única forma de dar el mensaje a través de los profetas. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Tapones. No quisieron obedecerlo, no quisieron escucharlo. ¿Se lo oyeron? Sí, pero no quisieron escucharlos. Pues la misma cosa surge en el día de hoy. El Señor levantará personas para amonestar al pueblo. ¿Y sabéis lo que va a pasar con el pueblo? Se pondrá tapones en las orejas porque no quieren escuchar el Evangelio. No lo quieren escuchar. Y lo que pasó con el pueblo de Israel pasa en este día y pasará igual. Pasará igual. Por eso el gran zarandeo que va a pasar en la iglesia. Esto para mí va a ser algo triste, terrible. Pero es necesario. Es necesario.
También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui aliado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. ¿Hay mucha diferencia en el día de hoy? Hay mucha diferencia en el día de hoy. Porque nosotros sabemos, pero no vivimos. Estamos igual como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se cerró que no quería todos los demás paganos. No quería saber nada, la salvación solamente para ellos. ¿Este fue el plan de Dios? No fue este el plan de Dios. Dios eligió, Jeremías dice que Dios quería que la ciudad de Jerusalén sería la capital de todo el mundo, donde todo el mundo, todas las naciones vendrían a adorar a Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Paganos, publicanos, estos se van a perder. Esto no. Cerraron las fronteras. ¿Qué hace el pueblo adventista en el día de hoy? Cerrados en la iglesia. Tristemente, pues digo de todo corazón que me da dolor y lágrimas en los ojos por predicar estas palabras. Me duele el corazón porque veo que no es mucha diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros. Hemos cerrado. Somos solamente del sábado. Venimos los sábados y nada más. Pensando que cantar un himno, dar el diezmo, y escuchar una predicación, incluso cuando predicas, muchos se quedan dormidos o molestando. Entonces, y luego vamos para casa y esperamos entre la semana, vamos con nuestras tareas, todas las cosas del mundo. En el mundo, no sé si tocamos la palabra de Dios o no, y pasa el día, la semana, los meses, los años, y se sigue igual. ¿Por qué? Porque es la falta del Espíritu Santo en los corazones de los hijos de Dios. El pueblo de Dios no está movido por el Espíritu Santo para reaccionar. Llegará el momento, porque está proféticamente para que se cumpla. Pero en este momento, en el mismo momento que vivimos ahora, será imposible que hagamos parte de esta profecía. De verdad, ¿eh? Fijaos en todas las iglesias adventistas ahora. Y cuando hablo especialmente yo soy primero. Porque yo pertenezco al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero no hay realmente una reacción del pueblo de Dios. No hay una reacción para el mundo de fuera. Porque de eso se trata, queridos. No hay una reacción, no hay una voluntad, no hay un propósito, no hay un proyecto, no hay absolutamente nada para lo que es fuera. Ya no nos importa de lo que está pasando ahí. Vemos tanta maldad y bueno, que el Señor los juzga y que los mate y que yo estoy bien aquí en la iglesia. Tristemente no hay ninguna preocupación para todos aquellos. Hemos llegado a juzgarlo porque los juzgamos, son malos, criminales, como hace guerras, homosexuales. Los juzgamos a todos. Pero no nos preocupamos por ellos. Porque falta el amor de Cristo en nuestros corazones. Falta el Espíritu que realmente te toca tanto que no te deja
insensible e indiferente a estas personas que están fuera, que Cristo murió y derramó su sangre por ellos. Porque al final y a cabo de eso se trata. Jesús cuando murió en la cruz murió por toda la humanidad y si te tocó por su gracia y por el Espíritu, te ha tocado para que seas una luz para el que no tiene esta luz. No te ha tocado para otra cosa. Y tú te vas a beneficiar de esa luz, de ser una bendición, porque la gran felicidad, y todos lo hemos comprobado, cuando estamos trabajando y hacemos felices a otros, la gran felicidad vendrá a nosotros. Cuando las bendiciones de la gracia de Cristo lo vamos a compartir con los demás, es entonces cuando realmente esta gracia va a traer felicidad en nuestro corazón. Y por eso en el pueblo de Dios, ¿por qué crees que entras a una iglesia y lo ves? Y tiene razón lo que dice que la iglesia es un hospital. Tiene la razón, porque entras a una iglesia y encuentras como muertos. Entonces, ¿dónde está este palacio santo? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la felicidad del pueblo que se basa en bendecir y ayudar a todas aquellas personas que están fuera? Hemos perdido este gozo por causa de esto. Porque nosotros nos predicamos a nosotros mismos. Y se ha vuelto así, un círculo y nada más. Queridos, es el tiempo de despertarnos. Es el tiempo de tomar decisiones claras para nuestra vida. El Señor está pronto, está a la puerta. El Señor va a venir. Y si el Señor viene y nos encuentra como estamos, yo no sé cuántos de nosotros estaríamos preparados. Debemos que espabilar un poquito, queridos. Por favor, os lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Despertemos un poco. El apóstol Pablo dijo, bendita locura, exactamente. Tú sigue ahí. Al apóstol Pablo también le decía que está loco. Pero tú eres loco por Cristo Jesús, bendito sea el Señor. No eres loco por otra cosa. Bendito sea, Basile, bendito seas si te haces loco por Cristo, por predicar Cristo. Bendito sea cada uno de vosotros que seáis maldecidos por Cristo. Bendito sea cada uno de vosotros que seáis, no sé cómo os puede decir el mundo, por Cristo. Pero esto no significa que dejemos de predicar a Cristo. No significa que dejemos. El apóstol Pablo decía que somos olor grato para los que pierden y para los que se salvan. Olor grato de dar a conocer a Cristo Jesús. No todos van a aceptar. Muchos nos van a hacer locos. Pero habrá muchos que van a aceptar a Cristo. Este es el propósito de la iglesia en la tierra, queridos. Este es el privilegio que nos ha dejado Dios. Y en esta mañana, yo quiero suplicarlo, queridos. Vamos a analizar nuestra vida y ponernos en las manos del Señor, de ser un instrumento en su mano. Vamos a animarnos unos a otros. Vamos a orar de tal manera que realmente sentimos esta presencia del poder del Espíritu Santo y salir fuera. Vamos a quitar toda la cobardía porque dice la palabra de Dios que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino que del poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Vamos a dejar esta cobardía. Vamos a dejar todas las cosas que nos impiden a dar a conocer este conocimiento de Cristo, las riquezas que hay en Cristo Jesús. Porque de esta manera vamos a comprender estas riquezas en nuestra vida cuando lo damos a conocer. Vamos a poner un poquito las pilas. Vamos a poner nuestra parte para que Dios pueda hacer su parte. Vamos a creer las promesas del Señor.
No seamos incrédulos con las promesas de Dios, porque la palabra de Dios dice que todas las promesas de Dios son sí y amén. Bendito sea el Señor. No son sí y no. Son sí y amén. ¿Qué significa esto? Que todas las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra son verdaderas para cada uno que lo cree. No seamos incrédulos. No miremos nuestra vida y no miremos la vida de otros. Miremos a las promesas y el poder de Dios que pueda hacer en nosotros. Acabo con este salmo. Las últimas palabras del mensaje de hoy. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Bendito sea el Señor. Que esto sea el propósito de nosotros y que nos quedemos con estas palabras de Dios. Que el Señor nos bendiga.